Un tema que me llama bastante la atención y que quería hablar con ustedes hoy es las organizaciones humanas. No sé si ya se pusieran a pensar en cómo hacemos. Hay una cuestión que es muy patente, así que se nota, que es, estamos siempre con ese dilema entre trabajar para otros, entre tener nuestro propio negocio. Las redes sociales, el Internet en general nos permitió como tener más alcance y que más personas se puedan destacar y surgir y ver más personas que las que vemos en nuestro cotidiano en general. Y eso nos dio la posibilidad también de conocer a más gente de manera virtual, que entra un poco en la cuestión de las relaciones para relaciones, no, para sociales, que se dice que serían esas relaciones virtuales que uno suele tener, que antes era solo con algunas celebridades en la tele o donde sea, o antes incluso de la tele que eran por el diario o por la radio, y antes incluso lo que eran tipo el rey allá en el feudal, que eran las imágenes y era esa cosa tipo allá en el castillo viven, y ahí se escuchaba el chusmerío sobre lo que estaban haciendo y cosas así alejadas, que era lo más cercano a esas relaciones parasociales. Pero lo que quería comentar hoy va más la parte histórica, ¿no? De cómo es que nosotros los humanos nos relacionamos, y también porque eso nos ayuda a entender cómo nos relacionamos actualmente. Me gusta bastante este libro, que se llama Reinventando las organizaciones. Creo que en español está como reinventar, pero en inglés es reinventing, ¿no? Que el libro original es en inglés y es de Frédéric Laloux. Él es francés, no sé bien cómo se pronuncia su nombre, si lo pronuncié correctamente. Algo ahí sé de francés, pero me resulta más cómodo seguir diciendo que no sé cómo pronuncia, a buscar y pronunciarlo bien, qué sé yo. Eh, Acá tenés una fotito de él, no sé si se puede ver. Bueno, la cuestión es que ese libro ya es más o menos antiguo, no es tan de ahora, y debate cosas que hay varios otros que también son bastante interesantes sobre el tema. A ver, la primera vez que este libro salió fue el 2014, ¿sí? Ya hace como 12 años. A la velocidad que las cosas se mueven actualmente, 12 años es bastante. Antes un libro con 12 años era algo nuevo. Bueno, lo que él dice y que me gusta bastante en la parte histórica que hace de explicación de cómo era, lo pone por colores. Un segundo que voy a abrir acá la parte en que habla, que dónde está en la introducción. Acá está. Bueno, hace bastante que lo leí, así que voy a ir consultando para ver dónde era, o los nombres de los colores y las definiciones y demás. Pero él lo que hace es definir primero como el paradigma reactivo infrarrojo. El paradigma reactivo infrarrojo, que serían los primordios de la humanidad, y que las personas se organizaban como en pequeños bandos familiares, que eran algunas pocas personas, ¿no? Y uno hace lo necesario para sobrevivir, y por ahí, cuando mucho, proteges a la otra persona que está ahí con vos, porque hay ese intercambio ya en el momento de que se protejan entre sí. No hay como un plan hacia el futuro, no hay un lenguaje para decir, para hacer un acuerdo, ni que sea verbal, de decir yo te protejo, vos me proteges o algo así. Simplemente era algo mucho más espontáneo
del momento, ¿no? De juntarse. Bueno, esta persona, esta mujer está cuidando al bebé, el hombre está cuidando al bebé y entre ellos se protegen para cuidar a algún bicho que venga. O van a cosechar las comidas y ahí cosechan y se dividen entre los dos. O van a saltar de un lugar a otro y se ayudan para hacerlo, como lo hacen otros animales también, como se ve en videos que los monos se ayudan así a pasar y que ayudan a los hijos, y esa organización bien ahí en el momento funcional, y porque son de la misma especie, como esa es la empatía que hay y que genera la protección, que por ahí también puede unir a otros tipos de animales en el grupo, ¿no? Que se mueva en conjunto, que divida la comida, que divida la protección, que cuide uno al otro. Luego pasa al paradigma mágico magenta. Y acá es como que va explicando que hace cerca como de 15.000 años atrás, o tal vez aún antes en algunos lugares, la humanidad empezó a cambiar su estadio de conciencia, que algunos le suelen decir mágico, que es justamente cuando empieza a surgir lo que sería la identidad, la cosa que es como un yo, y ahí empieza a haber esta oposición entre qué soy yo y qué es lo otro, y la posibilidad de que haya una relación entre eso que soy yo y el ambiente, y qué tipo de relación, ¿no? Eh, Me hizo acordar un estudio que estaba viendo estos días sobre cómo es que en el córtex aprendemos sobre nuestros errores, ¿no? Esa cosa de esperar algo de la realidad y decir, bueno, las cosas funcionan así, y que eso después lo verificamos, y si tenemos razón, como que confirmamos lo que pensábamos, y si no, es como que nos equivocamos y hay el error, y ese error cumple una función en el cambio de la estructura de nuestro córtex, o sea, fisiológicamente, química y físicamente hay un cambio en lo que es la estructura de nuestro cuerpo, de la parte nerviosa del ser humano, de cada persona. Hay ese cambio cuando nos equivocamos. Y justamente el estudio ese que estaba leyendo señalaba cómo esa confirmación de lo que esperamos de algo y que lo vemos que se pase, eso nos genera dopamina. Es decir, eso nos hace bien, nos alimenta algo, ese verificar que las cosas son como pensamos que eran. Y esa dopamina refuerza esa estructura que ya la tenemos armada de ese conocimiento sobre la realidad. Y cuando nos equivocamos, esa ausencia de dopamina, esa ausencia del estímulo generado por percibir que las cosas son como imaginamos, justamente hace que haya como un paso atrás en la composición de esa parte del córtex, y se genera una reestructuración, y ahí empieza a formar nuevamente un conjunto de observación, y el proceso que hacen y el camino que hacen los impulsos nerviosos es distinto, y pasamos por un periodo en que estamos formando de vuelta esa estructura de definir qué es lo que consideramos que es lo que va a suceder o no. Y entonces es muy interesante observar cómo ese proceso de empezar a ver este yo, y que haya ese carácter mágico de decir hay elementos que contribuyen a que yo perciba las cosas y que las cosas se den como espero, o que pueda percibir esa relación entre lo que estoy pensando que va a pasar y que realmente se dé. Eso, ese elemento mágico, es algo estructural de cómo funciona nuestra fisiología. Quizás en ese momento de más o menos 15.000 años o un poco antes, por alguna mutación que sea, se empezó a percibir más, y eso empezó a influir, porque de cierta forma es una ventaja el hecho de que sepamos qué va a pasar. Por ejemplo, que vamos a soltar un objeto y que se vaya a caer,
eso nos da una ventaja en relación a algún otro ser vivo que no sea capaz de reconocer esa relación, porque podemos tener esa antelación en relación a lo que se va a dar y evitar en el caso de que no queramos que eso se dé. Entonces eso nos hace como una ventaja, y si lo llevas al extremo, ¿no? De pensar en relación a ver algo que vas a caer y sabes que si te caes de ahí te vas a romper la pata, eso es una ventaja en relación a una persona o un ser vivo que no sea capaz de reconocer que se va a lastimar si salta de cierta altura. Entonces eso va trayendo ventajas. Quizás en ese momento es cuando se empezó a a volver tan inherente. O sea, es una pura especulación, no hay ningún dato sobre si es ese el momento, pero me refiero a que los seres humanos cambiaron la manera con que se organizaban más o menos en esa época y pasaron a reconocer algo como yo, y esa relación entre el presente y un futuro, y esa posibilidad de tener alguna expectativa en relación a lo que va a pasar. Todo eso influye a que podamos empezar a pensar, por ejemplo, en acuerdos entre las personas, a pensar estos elementos que son parte de las organizaciones humanas que tenemos hoy en día, ¿no? Y así, pensando en esto, llegamos a ese paradigma que es el mágico magenta, que justamente sería de los pequeños bandos a que llegue a centenas de personas, porque justamente el hecho de que podamos hacer acuerdos entre nosotros y definir cómo es que va a ser y quién va a hacer qué, cuál función, o cómo vamos a dividir las tareas y lo que cosechemos, porque una cosa es que entre 3 personas se decidan, bueno, cosechamos eso y la dividimos. Y otra es dividirlo entre 100 personas, ya son muchas personas con varios niños, personas de edades variadas, de portes físicos variados, ¿no? Aún pensando en que además eran grupos que se habían definido en conjunto y probablemente eran todos, de hecho, familia, ¿no? Para que sean 100 personas que se vayan acumulando así, si bien puede haber que un grupo se conoce, ya unido, conoció a otro y así se fueran juntando, pero lo más probable es que vaya generando algo interno y que se vaya quedando, ¿no? Por ejemplo, que una familia o 2 o 3 personas que se hayan unido casualmente por las situaciones, que generen algunos 10 hijos, ya son 13 personas, y que esos 10 hijos, justamente por ya tener esa cierta organización, no se separen para ir a cada uno vivir a su manera, simplemente porque no hay una comunicación de algún tipo que los haga mantener en conjunto, unidos, y que informe, porque por ahí si no hay esa organización en relación a un futuro, a ese elemento de que yo sigo siendo yo aunque pase el tiempo, y ahí entramos en otra cuestión muy importante, que es justamente esa noción duradera en el tiempo de la existencia de uno mismo siendo la misma persona, ¿no? Porque si uno no considera que es la misma persona en el futuro, no tenés cómo hacer un acuerdo en relación a cómo se van a distribuir las tareas y demás, porque es como decir que yo hago un arreglo con la persona A y después voy a cobrar a la persona B lo que arreglé con la A. O sea, no existe esa relación. Además, ni yo soy, o sea, A y B hacen un acuerdo y C y D serían las personas del futuro. Si no hay como esa constancia en considerar que es la misma persona, ¿no? Pero me estoy yendo por los detalles de la temática. Y ahí acá es donde se empiezan a organizar así como hay más personas, y ahí empiezan a surgir cuestiones en relación a que si uno no cumple con lo que es esperado,
Hay puniciones que en ese caso, como es mágico, las puniciones vienen de afuera, son divinas. Y además hay la sensación de que ciertas cosas que son puniciones divinas, que son situaciones externas, como la destrucción o una producción de un año que pase o que vengan muchos bichos y que los ataquen y todo eso que afecta a la calidad de vida de esas personas pasa a ser vista como una punición, como hay algo que nos está poniendo de alguna manera y eso significa que hay algo que estamos haciendo mal y ahí empieza a entrar en el elemento que mencionaba antes de esa formación en el córtex de la relación entre lo que pasa, lo que hago y lo que pasa, con formar esa expectativa de lo que va a pasar y la sensación de error y que vuelve a construir nuevamente. Ese estudio es muy interesante. Voy a volver a él, que por no, me di cuenta que no lo terminé de explicar, pero lo interesante es que ya en base a observar cómo era, en qué parte del proceso ese que estaba de formar de vuelta en las ratas la información de qué es lo que se espera como resultado, de reevaluar, simplemente por ver cómo era que estaban siendo los impulsos, de antemano los científicos ya sabían decir si la rata iba a dar la respuesta correcta o no. Ellos lo que hicieron fue un experimento con colores, con 2 colores, que siempre generaban una misma respuesta para cada color, o sea, respuestas diferentes, pero la misma para el mismo color. Y luego cambiaron eso. Y entonces observaron cómo primero se formó el aprendizaje de entender qué significaba cada color y luego el error y además la aleatoriedad, porque no era solo que cambiaran para que fuera al revés o una nueva configuración, sino que cada vez que cambiaba, cómo es que eso afectaba. Y eso es lo que observaron y cómo es que el error para el aprendizaje termina teniendo esa función de, bueno, solo a partir del momento en que la realidad no cierra con lo que uno pensaba que era, es que se estimula esa parte del cerebro para volver a configurarse y que haya un nuevo aprendizaje. Así como simplemente decir a una persona que lo que ella está diciendo no es verdad porque uno mismo vivió situaciones que mostró que eso era un error, no la va a hacer a aprender que es de otra manera. Por la simple cuestión de que esa otra persona tiene que pasar por la situación del error, de sentir esa equivocación en relación a la realidad y que no haya la dopamina generada normalmente cuando vemos que se da para que empiece a aprender. Entonces, si pensamos, si llevamos eso, por ejemplo, a las cuestiones políticas, que muchas veces vemos que entró un gobierno y que no es como uno esperaba, pero no le afecta directamente en su rutina, la vida, y no pasa por ese momento de decir, yo esperaba algo, no se dio, hubo un error en mi percepción y voy a volver a aprender. Y entonces los errores como que se repiten, porque no llega a generar esa sensación, ese errar, ¿no? Ese equívoco por parte de la persona que tuvo una expectativa sobre la realidad y que nosotros o los demás sí observan que no se concretó, que la persona no está haciendo lo que prometió y en fin. Y aún así seguimos viendo que siguen diciendo lo mismo, porque no hubo ese momento en que la persona sintiera ese equívoco, esa falta de dopamina de decir, yo esperaba que pasara eso y eso no pasó y entonces voy a reconfigurar y buscar entender. Y además, al mismo tiempo, parece que estamos constantemente como colectivo en ese estado de pensar que bueno, nos equivocamos sobre qué es, por ejemplo, la importancia de señalar
la corrupción o las cosas que alguien hizo sin que haya consecuencia. Y ahí estamos tipo, bueno, señalar no trajo consecuencias, señalar no trajo consecuencias. Y estamos buscando y tanteando cómo es que vamos a hacer para que hacer cosas que están mal y que vemos públicamente que salen listas con nombres de personas que hicieron cosas que están mal. ¿Cómo es entonces que prevenimos como colectivo que pasen estas cosas malas de una manera que la persona ni siquiera sufra alguna consecuencia en relación a eso y cómo nos reorganizamos en cuanto colectivo? Bueno, todo eso, esa temática en relación a cómo se relacionan las personas y esa cuestión de las organizaciones humanas es un tema que es muy interesante. No todo de lo que estoy diciendo está acá en este libro, pero vamos a seguir. Luego pasamos a lo que sería el paradigma impulsivo rojo, que fue otro paso que ahí fueron como hace 10.000 años atrás y fueron con las primeras jefaturas o con los protoimperios. Proto significa primario, ¿no? Como que sería el anterior a lo que serían los imperios. Y un segundo, acá. El ego está totalmente listo y las personas tienen un senso de sí completamente distinto de los demás y del mundo. Esta percepción es inicialmente asustadora. Por la primera vez, la muerte es real, es decir, yo empiezo a verme como separada del colectivo y no como un grupo de personas. Además de la relación que veía que, por ejemplo, el mundo podía punir a mi grupo de personas como colectivo si no hacemos algo, ahora yo individualmente puedo ser punida. Y entonces yo puedo morir si hago algo que afecte directamente a mí, pero que no afecte al grupo. El grupo va a seguir existiendo y una sola persona sí puede morir. Y esa noción, empezar a percibirse como algo, si bien parte de un grupo, pero como una unidad, va a traer otra relación. Y acá es donde empieza a aparecer la diferenciación de roles, a aparecer los oligarcas, personas que aprovechan para tener más poder, para llevar para sí, para guardar más comida en la distribución, para definir roles como siendo más importantes que otros y se aprovechan de ese momento. Y eso también involucrando tipo ser más violento y demás. Hasta que llegamos a las organizaciones rojas, ¿no? Que serían que surgen en ese momento. Cuando hacemos referencias a ese tipo de organización, pensamos como lo que antes se decía del animal alfa y estas cosas, que hoy ya sabemos que incluso entre los animales no funciona de esa manera, que hay una organización colectiva, que por más que haya algún tipo de jerarquía es por grupos y hay un diálogo y eso no es solo de macho, también hay un poder de hembras y no está relacionado solamente a la fuerza física. Pero acá en ese momento de la organización serían organizaciones que están muy concentradas en eso de usar la fuerza para imponer el poder. Creo que esa sería como las que son de las organizaciones tipo en situaciones más caóticas como de guerra, que se vuelve a establecer eso de tener algunos grupos así. Porque por más que estas organizaciones lo vaya trayendo desde el punto de vista histórico, de hecho, la cuestión es que coexisten, siguen existiendo en situaciones específicas, nos organizamos de maneras distintas. Y justamente esa roja sería esas situaciones de más caos en el medio de la guerra, que un grupo de personas sobrevive en algún lugar y empieza a organizarse de esa manera con una cierta jerarquía
bien marcada y que lo detiene el poder los más fuertes que usan de herramientas que los otros no tienen para usar, como mantener sus ventajas. La organización siguiente serían el color ámbar, que como que va, es como el arco iris, los colores que va poniendo. Y esa ámbar sería justamente las organizaciones ya con el poder ese, como mencionaba, oligarca, que serían, bueno, vamos a definir en el tiempo, todos van a trabajar en ese periodo, y hay el periodo que ya sabemos del año que no hay tanta cosecha, y así distribuimos los elementos y empiezan a considerar como un pasado, un presente, un futuro. Empieza a haber esa cuestión de la herencia, ¿no? Si hay un pasado, quién hereda el poder, la organización en relación a, por ejemplo, la iglesia. Toda esa organización de empezar a ver una causa y efecto entre los elementos, todo eso va surgiendo en lo que serían las organizaciones ámbares. Ay. Me causa que siempre que grabo videos creo que empiezo a hablar un poco más fuerte y se me pica la nariz, como que arranca, que a cada rato tengo que parar de hablar para rascarme la nariz, y a la cantidad de cortes que hago rascándome la nariz es increíble. Bueno, esta organización sería que tiene ese elemento newtoniano de ver una relación entre quién sobrevive, en base a qué, y empezar a ver una causa para las cosas y usar la causalidad como fundamento para organización, ¿no? Como decir, esto genera como consecuencia esto. Y además de que se organizan así, también empiezan a ver la sensación de, bueno, ya tenían esa idea de la anterior de la individualidad, pero empiezan a ver también un colectivo de nosotros contra otros colectivos, ¿no? Es la cuestión de una nación, de un país, de un grupo, de una religión, de criterios diferentes, como hasta acá vamos nosotros y allá están los enemigos, ¿no? Que antes pasaba simplemente con que todo es enemigo, y ahí empiezan a formarse grupos, y entonces somos un grupo, y ahí uno descubre, yo, por más que sea parte de ese grupo, puedo morir como individuo, y luego ese grupo es de cierta forma también un individuo, ¿no? Una unidad en relación a otras unidades de colectivos. Y luego viene una nueva fase que sería el naranja. Y a partir del naranja es que se empieza a tener la idea de que si yo produzco más, voy a generar más. Y entonces empieza a haber una jerarquía en relación a, si voy a producir más y generar más, me merezco más de algo. Y ahí empiezan a surgir esa diferencia en la manera con que se trata una persona que trabaje menos, o que según la clasificación haga un trabajo que sea menos importante para el colectivo según un criterio generado por cada grupo, ¿no? Por cada conjunto de sociedad. Y es de ahí que viene mucho de lo que tenemos hoy. Y acá nos vamos acercando cada vez más a esa noción que se parece ahora, ¿no? Porque ahí entra la meritocracia, que es decir, uno logra alcanzar una posición mejor,
y logre mejores resultados en base a que haga más cosas. Pero como que ignora todo lo demás, ignora que haya que generar el espacio para que uno pueda producir más, y toda esa estructura que fue surgiendo anteriormente y que hizo viable a que uno pudiera ponerse a estar preocupado solamente con lo que está haciendo sin tener en cuenta la seguridad, porque hay alguien ya responsable por la seguridad, sin tener en cuenta la manutención, como hoy en día, de Internet, de la electricidad, de toda la organización colectiva, que otra cosa que poco se habla de cómo incluso en medio de guerra las instituciones responsables por mantener Internet se negaron a bloquear Internet en algunos países. Y el Internet es hasta hoy una de las pocas cosas que sigue siendo mantenido por organizaciones, por instituciones que no se ponen en medio de la pelea y que no son simplemente ignoradas, como podemos pensar en grandes organizaciones de las naciones, ¿no? Que terminan siendo ignoradas y que se hace lo que uno quiere, y a la vez que tienen como principio ahí en la carta inicial de los principios de la organización ya diciendo que la propiedad privada es más importante que cualquier cosa. Es muy interesante observar que de hecho el Internet es algo mucho más colectivo y realmente de todos, a comparación a todo lo demás, a organizaciones que se proponen ser para todos, pero que de hecho priorizan a quienes ya tengan algo. Bueno, además se empieza a ver las organizaciones en ese periodo naranja como máquinas, es decir, si una piecita, si una persona no está funcionando bien, la sacamos porque es como sacar un engranaje y poner otro en el lugar. Y entonces las personas dejan de importar individualmente como contribución, como parte de la totalidad, como si una organización humana pudiera seguir teniendo la misma apariencia y funcionando de la misma manera, más allá de las personas que la componen. Y esa es una visión muy de empresas. Si nos ponemos a pensar del siglo XX, hay muchas empresas que tenían ese discurso, como viendo cómo mantener la productividad, viendo todo en base a los procesos, y hasta hoy vemos como muchas personas son sustituidas y son tratadas como, bueno, es una persona más, es un elemento más. Entonces, luego de este proceso de ver las empresas y las personas como simplemente una herramienta más, surge, por ejemplo, los recursos humanos, que es decir, recursos humanos. Estás diciendo, además de los recursos materiales, del capital, tenés un recurso que es humano, y empiezan a ver otro significado para las personas. Y ahí es cuando surgen los discursos de que es una familia, de que las personas importan, de que cambiar las personas sí generan algo, y no solo como generan algo, como debe haber un fit cultural, ¿no? Llegamos al clásico, al extremo de decir, bueno, las personas no son piecitas sustituibles, son importantes y definen como toda la sensación, el ambiente que se genera y lo que se puede producir o no. Y entonces es necesario que haya un acuerdo entre las personas que están y que tengan los mismos valores para seguir produciendo y haciendo de la misma manera. Obviamente que si bien los anteriores nos los vemos afastados y decimos, cuántos problemas hay, esa del verde es la que más se nos acerca y que está ahí. O sea, si te pones a pensar
que uno, en vez de verte como una piecita sustituible, empiece a buscar a verte como una persona y que tu presencia es importante, fue un avance, es un intento de mejorar, de ser más humano, se nota ahí en el fondo una buena intención. Después en la práctica que haya mucha gente que no lo haya hecho y que lo usa como excusa para seguir sacando personas y metiendo a otras como piecitas de la máquina, es algo que tenemos ahí. Pero bueno, ahí está la cuestión del pluralista verde, ¿no? Que empieza a ver el valor de las personas y a empoderar a las personas y que empieza a querer sacar un poco de la jerarquía, ¿no? Si bien tiene la jerarquía de que el dueño sería el padre o los cofundadores serían los progenitores, por así decirlo, y que haya una jerarquía en relación a quien da la última palabra, ya empieza a ver como siendo una familia, como siendo algo más cercano. Bueno, de ahí surge varios temas polémicos que no me quiero meter por ahí porque todos tenemos fuertes emociones sobre ese momento actual y muchos tenemos malas experiencias con eso. Y en fin, por un lado tiene la buena intención, por otro la práctica que se ve que no es tan linda y que muchas cosas queda por ahí. Surge como, bueno, vamos a pasar a proponer una nueva manera que serían los modelos del teal, que sería un verde azulado, azul verdoso, algo así, que serían las organizaciones que son autogestionadas, es decir, las personas que trabajan son responsables, ya no hay una separación por departamento, por sección en la empresa, porque una de las cosas que generó empezar a ver las personas como personas de los recursos humanos es que venía de el modelo en que éramos todos partes de herramientas, partes de una máquina y teníamos todo separado por áreas, no había el equipo de administración que administraba todo para todo, no importaba si la persona en la fábrica que estaba ahí trabajando en la máquina tenía más conocimiento sobre la cantidad que necesitaba, el material y todo lo demás. Era un equipo que nunca iba a la fábrica o cuando mucho se bajaba ahí una vez al mes o una vez a cada 6 meses a ver cómo iban las cosas, quién tomaba la decisión sobre manutención, sobre cómo mejorar el proceso, sobre la parte. Entonces había toda esa separación por ver la empresa o la organización humana como una máquina. De ahí viene la división para hacer lo que sería de cuando surge el recurso humano, de intentar administrar y encima queda a responsabilidad de un grupo definido contratar a las otras personas y definir quién se va a adecuar o no a cómo trabajan las otras personas, porque una cosa es cómo trabaja el grupo pequeño de recursos humanos y otra es cómo trabajan las otras personas, pero lo responsabilizan a un grupo específico. Bueno, no se grabó la última parte porque estaba dividiendo los vídeos para que no quede muy largo para el momento de subir después, porque si no, no puedo subir a la compu para editarlo. Bueno, creo que estaba terminando de explicar la naranja y no llegué a hablar todo lo que pensé, lo que dije de la azul verdosa, verde azulada. Bueno, la cosa, a ver si lo puedo rearmar. Es así, viendo que esos grupos que tenían como en la naranja, cada grupo tenía dividido su función y que la persona que estaba en la administración no tenía realmente contacto con el cotidiano y con lo que realmente necesitaban las personas que estaban más en la base del trabajo, y que si incluso pensamos en lo que son los programadores, que hoy también es algo que pasa muy seguido, de que
el tiempo que dicen que va a llevar para hacer un proyecto no tiene nada que ver con el tiempo real que lleva el trabajo, porque las personas que tienen ese conocimiento no son las que están negociando con el cliente cómo hacer y cuánto pagar y cuánto vale el servicio, y no tienen idea, por más que quieran, que tengan una buena intención, no tienen ese conocimiento porque no vienen de esa área, no es que trabajan con eso, no tienen la rutina diaria de estar en contacto con eso. Y esa es la gran cuestión, que dividir una empresa como si fuera una máquina que tiene cada sección y que no haya comunicación termina fallando. Entonces, en el sentido de solucionar ese tipo de problema, ya tenían en cuenta que las personas son algo valioso a partir del formato de la organización verde. Surge la organización azul verdosa, verde azulada, que es la que propone que haya una autogestión. Es decir, este libro trae de ejemplo un hotel, por ejemplo, que hacían ese proceso de charlar y organizar y definir cuánto cada uno iba a cobrar y cómo iba a hacer la dinámica y qué tareas iba a hacer cada uno en base a lo que sentían que les servía. Por ejemplo, cuentan, uno de los casos es que la persona responsable por recibir los materiales de limpieza no era la misma que hacía la limpieza. Entonces la de limpieza decía, el material vino en baja calidad, no vino la cantidad que tenía que venir y demás. Y eso quedaba que nadie cambiaba quién era que traía los materiales y el negocio y el acuerdo que tenía, y no había un control de calidad en relación a eso, porque hasta llegar a la persona que era la que realmente iba a utilizar el material, había muchas cosas de por medio. Y es justamente ahí que se va perdiendo muchas cosas en relación a la calidad y en relación a poder hacer algo al respecto. Y mucho de lo que hoy en día estamos haciendo, de eso de ser su propio jefe y de tratar de tener nuestro propio negocio, es viendo cómo falla muchas cosas por ese ruido que se genera de por medio entre el resultado, el producto final y la persona que empezó. Es como decir, bueno, tienen una fábrica que producen zapatos y el que recibe el zapato o el vendedor se da cuenta de que el zapato tiene muy mala calidad y es quien tiene que escuchar las quejas de los clientes. Mientras que la persona que está fabricando también se da cuenta de que el pegamento no funciona muy bien y que lo tiene que pasar 3 veces y que gasta más cantidad porque no es una buena calidad, pero no tiene con quién comunicarse al respecto, y eso se va perdiendo. Y en todas las partes del proceso queda algo. Y el que está comprando tiene la responsabilidad de bajar el costo y no hay una comunicación entre partes, y como su función, ser eficiente y hacer su trabajo bien hecho, es bajar el precio, entra en esa parte de que hace su trabajo en su cabeza bien hecho, el que pega varias veces en su cabeza lo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, y el vendedor lidiando con la persona está haciendo, y aún así el resultado final es malo. Y este es un problema que surge de la división de trabajo de esta manera, y por eso, y de ahí viene también esa cuestión de autogestión, para tratar de que uno, viendo que algo le falta, pueda y tenga el poder para hacer algo al respecto, ir, comunicar, buscar soluciones. Y hay casos de empresas en que la persona trabajaba parte de su día en la base de la fábrica, en las máquinas, y parte del día trabajaba en reuniones con posibles clientes, y hacía ambas funciones, porque los humanos somos capaces de hacer múltiples cosas. Hacer una variedad de cosas y tener un poquito de cada habilidad nos hace mucho más completos y capaces que ser tratado como una máquina que haga el mismo movimiento repetido muchas veces. Y justamente se trata de dejar esa noción de ver las personas como máquinas y volver a verlas como personas, o empezar a aprender a verlas como la multiplicidad de personas que somos. Y acá entra también la cuestión de esa sensación de completud, de sentir que estamos realmente haciendo algo y de que lo que estamos haciendo genera y trae algo bueno a la sociedad, y no que incluso
haciendo lo que hago bien hecho, el resultado no va a ser bueno y no va a generar nada bueno, y que el resultado, por lo contrario, va a seguir siendo malo para el mundo, como en el caso ese del ejemplo que di de la fábrica de zapatos. Y de ahí viene ese cambio que vamos caminando de buscar ser nuestro propio jefe y buscar otras maneras de relacionar y de gestionar como organización humana, como empresas, como seres productivos, y que queremos devolver algo y traer algo lindo a las otras personas también, porque en parte la diferencia un poco entre esas organizaciones en el sentido de traer algo al otro es un poco distinto a lo que sería un hobby que no necesariamente tiene que generar algo bueno también para otra persona, ¿no? Pero pensando en colectivo, estas organizaciones así, creo que era eso, como todo eso son cosas en procesos, no es que el verde a su lado, la organización verde a su lado es mejor que las anteriores, no se trata de tener un valor moral, sino de observar cómo es que nos estamos moldeando y cambiando la manera y cuánto es que, por ejemplo, la posibilidad del Internet y de tener esas redes de manera virtual también contribuye para que podamos ofrecer otras maneras de relacionar y de generar comunidad y demás. Es bastante interesante este libro, como que lo sugiero que lo lean para tener una perspectiva en relación a eso. Y bueno, en el video que había grabado y que no quedó grabado, había hecho una relación entre este debate y otro que ahora no me acuerdo. ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo, pero otro que es bastante interesante que por ahí puedo traer es sobre cómo podemos ser la fuente de la idea de un proyecto nuestro y a la vez trabajar como satélite del proyecto de otra persona. Como por ejemplo, si uno trabaja como editor de videos y tiene su propio canal y hace su propio contenido ofreciendo y enseñando, y este sería su proyecto, y a la vez trabaja como editor de video para otras personas editando sus videos, y ahí está trabajando como satélite, ¿no? Como secundario en el proyecto de otra persona. ¿Y cómo es que podemos hacer ese proceso? Tengo otro libro que es justamente trabajar con la fuente, Work with Source, que habla de cómo gestionar esa dinámica en que, si bien tenemos nuestros proyectos, también trabajamos ayudando y contribuyendo en los proyectos de otras personas, que es bastante interesante, una perspectiva, digo satélite porque justamente usa la metáfora de un campo de gravedad así, que hacia lo que se gravita un proyecto y algo así. Creo que voy a tratar de ese tema en el próximo encuentro, ¿está bien? Nos vemos.